este año 2025. Empezábamos en el año 2023 y ya en el año 2025 pues vamos a seguir, ¿verdad? Estamos estudiando de manera sistemática y de forma consecutiva el Evangelio de Marcos. Es cierto que algunas veces hacemos algún parón y tratamos algún otro tema, pero en esta mañana vamos a estar en Marcos capítulo 8, los versículos del 22 al 26. Marcos capítulo 8, los versículos del 22 al 26, que son el preludio, el contexto inmediato de la gran confesión, ¿verdad?, de este Evangelio, que la encontramos en el versículo 29 de este mismo capítulo. Este se podría decir que es el clímax del libro. Pero esta mañana, y a los más pequeñitos que hoy están de vacaciones en la escuela dominical, vamos a hablar de un ciego que no podía ver y sin embargo Dios en su poder le devuelve la vista. Y de esto vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar del extraordinario poder de Dios. Del extraordinario poder de Dios. No sé si sabéis, pero cada día nacen en España aproximadamente 900 bebés. Y en todo el mundo las cifras oscilan entre 370.000 y 380.000 nuevos niños cada día. Y el nacimiento de un niño, algo que nosotros muchas veces tenemos ya por normal, ¿verdad? Pero si nos paramos a pensar que un niño nazca, y fijaros, nacen en España, solo en España 900 niños cada día, es un hecho increíble. Algunas veces, ¿verdad?, no lo podemos ni explicar con nuestras propias palabras, como desde un óvulo de la mujer y de un espermatozoide se forma un nuevo ser con todos sus huesos, con todos los órganos, con una capacidad de raciocinio, con una inteligencia, con capacidad para respirar, para hablar, para aprender, etcétera, etcétera. Y como decía, muchas veces esto lo tenemos por cotidiano, lo tenemos por algo normal, pero no hemos parado a pensar en el milagro de la vida. Yo, cuando estaba escribiendo esta predicación, este sermón, recordaba cuando Clementina estaba embarazada e íbamos a la primera de las revisiones, aproximadamente a la sexta, a la séptima, a la octava semana, y de 1 milímetro, ¿no?, era algo tan pequeño, se oía el corazón latir a toda velocidad, como si fuese nuestro corazón. Algo increíble, un milagro, ¿verdad?, que toda la sociedad, por la gracia de Dios, experimenta o vive en su día a día. Sin embargo, como decía, estamos tan acostumbrados a que nazcan bebés cada día que hemos normalizado este hecho que es tan milagroso. Vemos como cada día nacen niños y no somos conscientes del milagro que se ha producido. Y muchas veces, queridos hermanos, queridos amigos, podemos actuar igual con Jesús. A lo largo del Evangelio, ¿verdad?, como he dicho, ya llevamos casi 2 años, estamos estudiando muchos milagros del Señor Jesucristo durante su ministerio. Hemos visto cómo resucitaba a personas, ¿verdad?, que estaban muertas, cómo una mujer enferma de flujo de sangre es restaurada, cómo cura a personas que estaban paralíticas. Y sin embargo, podemos ver cómo estos hechos, estos milagros que el Señor Jesucristo llevó a cabo de su ministerio terrenal,
como algo normal, como algo cotidiano, como que nazca un bebé, lo vemos algo normal. Y sin embargo, queridos hermanos, no nos paramos a pensar que Jesús es un ser único y un ser todopoderoso. Y en esta mañana lo que vamos a estudiar es precisamente esto. Vamos a estudiar el poder de Cristo. Y lo vamos a hacer en Marcos capítulo 8, como decía en la introducción, en los versículos del 22 al 26. Dice así la palabra del Señor. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Este pasaje nos muestra el extraordinario poder de Cristo. Y en primer lugar vamos a ver cómo el poder de Dios no pasa desapercibido. Versículo 22. El poder de Dios no pasa desapercibido. Dice el texto: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Fijaros, el Señor Jesucristo había navegado a lo largo del lago y sus discípulos alcanzaron el destino que estaba situado en la costa noroeste. Llegaron a la ciudad de Betsaida. Sabéis que venían, en el contexto inmediato lo vimos, de la ciudad de Dalmanuta. Estaban su tiempo en esta ciudad, fue fugaz, si recordáis. ¿Por qué? Porque se encontraron con la oposición de los fariseos y de los saduceos. ¿Recordáis? Que le pedían una señal. Y Jesús les dice que sola no le iba a dar más señal, solamente la señal de Jonás. Y como vimos, esa señal de Jonás era que el Señor Jesucristo, después de ser crucificado y muerto, iba a resucitar al tercer día. De esa ciudad, de la ciudad de Dalmanuta, vamos a ver cómo el Señor va, y como vimos hace 2 semanas, el Señor aprovechó para enseñar a los discípulos y le enseñó una importante lección, y era que debían de tener cuidado, si recordáis, de esas malas influencias. Los discípulos, en un primer momento creían que estaba hablando de la levadura del pan, estaban preocupados porque no tenían de qué comer, ¿recordáis? Sin embargo, el Señor les advierte de esas malas influencias de los fariseos, de los herodianos y de los saduceos. Y posteriormente, como hemos visto, llega a la ciudad de Betsaida, una ciudad que durante mucho tiempo fue una aldea, fue una pequeña aldea, pero esta creció cuando estaba el reinado del tetrarca Felipe, y vemos la importancia de esta ciudad que estaba situada al norte del mar de Galilea. De hecho, esta ciudad, Betsaida, era la ciudad donde había nacido Pedro, Andrés, Felipe y también posiblemente otro de los discípulos como Natanael, ya como podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos del 44 al 45. Pero no era la primera vez, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo había estado ya en esta ciudad.
Si recordáis, en Marcos capítulo 6, un poquito antes, los versículos del 41 al 44, vemos como el Señor Jesucristo alimentó a 5.000 hombres, además de sus mujeres y sus niños. Y esto fue cerca también de esta ciudad, de la ciudad de Betsaida, por lo que es probable que muchos de los habitantes que estaban aún en esa ciudad, en la ciudad de Betsaida, habían ya experimentado los milagros del Señor Jesucristo, y algunos de ellos probablemente habían sido alimentados cuando el Señor multiplicó los panes y los peces y dio de comer a 5.000 personas. Es decir, muchas de estas personas ya conocían, ya habían experimentado los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Por tanto, la llegada del Señor Jesucristo de nuevo a la ciudad, a esta ciudad de Betsaida, pues se extendió rápidamente. Y la gente, sabiendo que el Señor hacía milagros, comenzó a recibir sanidad de parte de Él. Y fijaros, dice versículo 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. No sabemos quiénes, no sabemos si eran familiares de esta persona, no sabemos si eran amigos de este ciego, pero sí sabemos que habían visto y que habían oído de los milagros de Jesús, y lo podemos entender porque el Señor ya había estado en esa ciudad. Y por eso, fijaros, queridos hermanos, le trajeron un ciego, dice el texto bíblico. Y según las fuentes judías, en la ceguera, las personas ciegas, esta enfermedad, estaban extendidas en el mundo antiguo. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, a lo largo de todo su ministerio, curó una gran cantidad de ciegos. Estas personas, en medio de esa sociedad, no es como ahora, ¿verdad?, que están plenamente integradas dentro de nuestra sociedad, sino que en ese momento, en la cultura judía, esas personas estaban indefensas, no tenían trabajo. De hecho, dicen en los diferentes comentarios que estaban reducidas a vivir como mendigos. Es decir, eran personas que pasaban por múltiples dificultades. De hecho, un poco más adelante, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 46, fijaros, dice el texto bíblico: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Esta era la situación de las personas que tenían esta discapacidad. Y incluso, como bien sabéis, y como nos dice, fijaros, el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, los versículos 1 y 2, estas personas se le consideraban malditas por Dios. Es decir, eran los más ínfimos de nuestra sociedad. Dice Juan, capítulo 9, versículos 1 y 2, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, se le consideraban que estaban malditos. Era doloroso vivir con esta ceguera. Y sin embargo, en nuestro texto, volviendo de nuevo a Marcos capítulo 8, versículo 22, fijaros, unos familiares, unos amigos, no lo dice el texto bíblico, le ruegan
versículo 22 al final, y le rogaron que le tocasen. Estos familiares, estos amigos confiaban en el poder de Dios. Su poder no pasó desapercibido. El poder de Dios, recordad nuestro primer punto, no pasa desapercibido. Ellos conocían el poder de Dios, conocían que el Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio había curado personas. Incluso el sistema religioso judío consideraba que no se les podía tocar, pero Jesús, como hemos visto, sanaba y curaba a personas. ¿Cómo? Tocándolas. Fijaros, ya lo hemos estudiado, pero no sé si recordáis en Marcos capítulo 1, versículo 31, cómo el Señor sana, ¿verdad?, a la suegra de Pedro. Dice versículo 31, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces él se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Es decir, el Señor había curado a la suegra de Pedro tocándola. No solamente eso, sino que un poquito más adelante, ¿verdad?, versículo 40 de este capítulo 1 dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y dice versículo 41: y Jesús, teniendo misericordia, extendió la mano y le tocó y fue limpio. Un poco más adelante, en Marcos capítulo 3, versículo 10, nos hace como una especie de resumen de los milagros del Señor Jesucristo y dice: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, de nuevo, ¿verdad?, el ejemplo de cómo el Señor le tocaba. O en Marcos capítulo 5, versículo 23, dice el texto: cuando la hija de Jairo, mi hija, está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Es decir, vamos a ver, hemos visto, ¿verdad?, numerosos ejemplos. Dice, y cómo lo cura, versículo 41, tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Múltiples ejemplos, ¿verdad?, de cómo el Señor había sanado y había curado, ¿verdad?, a personas, de tal manera que podemos concluir en el versículo 56 del capítulo 6, dice: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en la calle a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y que termina el texto haciendo ese resumen: y todos los que le tocaban quedaban sanos. El poder extraordinario de Cristo. El Señor, durante su ministerio, tuvo la disposición, ¿verdad?, de tocar a enfermos, a personas que estaban sufriendo, para mostrar su infinita bondad y amor. Qué diferencia, ¿verdad?, de esos distantes dirigentes religiosos, de esos escribas, fariseos, saduceos, herodianos, que pensaban que por tocar a este tipo de personas con algún tipo de discapacidad o de enfermedad podía causarles una contaminación. Sin embargo, Jesús no era como ellos. Jesús curaba y estaba con los que sufrían. Él mostró compasión, mostró misericordia y mostró su gran poder para con las personas. Y este es un ejemplo más, del extraordinario poder de Cristo.
Y ese poder, queridos hermanos, sigue vigente hoy. Hoy aún Cristo es todopoderoso. No puede pasar desapercibido para nosotros. No podemos normalizar el poder de Dios. El Señor aún hoy hace milagros. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué podemos vivir? No es por nuestros méritos. ¿Por qué respiramos? Es por el poder de Cristo, ¿verdad? Como dice Colosenses, que sustenta todas las cosas. Si tenemos un lugar para vivir, si tenemos un plato de comida para comer, no es por nosotros, sino es por el poder de Cristo. Es por el extraordinario poder de Cristo, que aún en su gracia permite que haya cosechas, ¿verdad? Permite que haya diferentes estaciones en el año, que llueva, permite que aún los animales tengan donde comer, donde pastar, para que luego nosotros podamos seguir comiendo. Y todo es por el poder de Cristo. Es Cristo quien nos sostiene. Y todo es por su gracia. ¿Vemos el poder de Cristo? ¿Vemos el poder de Cristo en nuestra vida cotidiana? Cada día, ¿verdad? Nos levantamos y nos ponemos en nuestros quehaceres y nos olvidamos que si nos hemos levantado es gracias al poder de Cristo. Que cada día es un regalo que Cristo nos da. Una oportunidad para seguir viviendo. Y por eso oramos y le damos gracias por su poder que nos levanta, que nos da un nuevo día, que sale el sol. Y todo por su gracia. Y muchas veces, queridos hermanos, somos desagradecidos. Muchas veces nos quejamos porque pensamos que nos merecemos algo. Que incluso nos quejamos porque pensamos que nos merecemos más de lo que el Señor nos da. ¿Y que nos merecemos? Nada. Bueno, nos merecemos algo, ¿verdad? Según la Biblia, ¿verdad? Y que es la muerte. Pero cuando entendemos y cuando nos paramos y entendemos y vemos lo que Cristo hizo en este mundo, cómo fue a una cruz ocupando el lugar que cada uno de nosotros merecíamos y nos da vida eterna. Somos conscientes en nuestro día a día de las bendiciones espirituales que Dios nos da. Somos conscientes del poder extraordinario de Dios en nuestra vida, que nos cuida, que nos sostiene, que nos protege, que nos guarda. O somos, ¿verdad? O lo tenemos ya tan cotidiano que creemos que, bueno, es algo normal el despertarse cada día, algo normal el respirar. Somos unos privilegiados aún viviendo en este país, ¿verdad? Como es España, que podemos comer, que podemos tener alimento, que podemos tener 3 raciones diarias de comida. Descansemos. No hagamos lo cotidiano, sino descansemos en el poder extraordinario de Dios. Si estás ansioso, si estás con ansiedad, debes de descansar y debes de meditar. Si tienes algún problema, descansa en el Señor, descansa en su poder extraordinario. Fijaros, dice Filipenses, capítulo 4. Vamos a ir por un instante, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Fijaros, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo oración y ruego, con acción de gracia. Y dice versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, fijaros, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queridos hermanos,
no nos acostumbremos al poder de Dios. No lo veamos como algo cotidiano, sino que cada día le demos a Dios la gloria y le demos a Dios el honor que Él merece. Por lo tanto, el primer punto que hemos estudiado, ¿verdad?, en el versículo 22, es como el poder de Dios no pasó desapercibido. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo el poder de Cristo se va a manifestar en la curación del ciego. El poder de Cristo se va a manifestar en la curación del ciego. Vamos a ir de nuevo a Marcos capítulo 8 y va a ser ya los versículos del 23 al 26. Dice así el pasaje, Marcos 8:23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni digas a nadie en la aldea. El poder de Cristo se va a manifestar en cómo cura a este ciego. Dice el texto bíblico que, versículo 23, tomó la mano del ciego y le sacó fuera de la aldea. Es decir, el Señor en su poder y en su gracia y en su ternura, el Señor lo coge de la mano a este ciego y lo lleva a un lugar fuera de la ciudad, fuera de la aldea de Betsaida, para tener mayor privacidad. Y fijaros, hay ya un contacto físico, pero no es sanado aún, ¿verdad? El Señor lo coge y dice, tomándolo de la mano al ciego, lo saca afuera de la ciudad. Y como he dicho, en esa cultura nadie tocaba al cielo, pero el Señor lo saca afuera por dos razones. En primer lugar, para evitar el circo, entenderme esta expresión, de que todos viesen y estuviesen viendo cómo era sanado. Y en segundo lugar, y probablemente esta es aún más importante, para evitar el populismo y la fama. ¿Por qué? Porque el Señor ya había estado en la ciudad de Betsaida. El Señor ya había hecho milagros en la ciudad de Betsaida. Y sin embargo, si recordáis, tuvo que salir de allí. Y fijaros cómo acaba nuestro texto, con una instrucción del Señor cuando le dice al ciego, no entres en la aldea, ni quería tampoco que se lo dijese a nadie. ¿Por qué? Si recordáis, el Señor ya había terminado esa parte del ministerio público. Jesús estaba, por así decirlo, cerca de la cruz y estaba en ese retiro espiritual. Estaba escapando de las zonas más pobladas y de las multitudes. De hecho, en Marcos, si recordáis, capítulo 6, versículo 31, ya lo estudiamos, si recordáis, los discípulos habían partido, una primera prueba, ¿verdad?, en un viaje misionero, habían vuelto, y dice versículo 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto, descansar un poco. Es decir, el Señor había acabado esa parte de su ministerio público, y desde ahí, si recordáis, el Señor se va a ocupar de instruir y de enseñar a los discípulos, ¿verdad?, que eran los que iban a tener que llevar el mensaje del Evangelio cuando el Señor Jesucristo ascendió a la presencia del Padre. De hecho, se van a un lugar apartado
termina, ¿verdad?, el milagro de alimentación de los 5.000 en la ciudad de Betsaida. De ahí se van a la ciudad de Genesaret y desde ahí se van a las regiones gentiles, ¿verdad?, que estudiamos, de Tiro, de Sidón. Bajan, dan toda la vuelta y van a la zona de Decápolis. Y sabéis que era una zona gentil donde sí que muchas personas creyeron en Cristo. Luego bajaron a Dalmanuta y encontraron de nuevo a los escribas y fariseos ya en la región de Galilea y ahora en Betsaida. El Señor quería ya escapar de esa multitud. El Señor quería estar con sus discípulos, quería enseñar a sus discípulos y esquivaba a las multitudes. Entonces nos encontramos que el Señor saca al ciego fuera de la ciudad y lo cura. Esto es lo que nos dice el pasaje, versículo 23, dice de Marcos capítulo 8, versículo 23, le saca fuera y escupiendo en sus ojos, le puso manos encima y le preguntó si veía algo. Esta forma de sanar solamente la encontramos en este pasaje en el que le escupe a los ojos y también, si recordáis que estudiamos hace aproximadamente 2 meses, cuando escupe a un sordo mudo. Esto no quiere decir que el Señor tuviese una pócima mágica de que en esa saliva estaba la sanidad y era la forma en la que lo sanaba, sino que simplemente es una forma de ilustrar que iba a sanar tanto al ciego como al sordomudo. Entonces vemos como él se ve, abre los ojos, probablemente no había sido ciego de nacimiento, sino que había sido como consecuencia de una enfermedad, y dice que veía a los hombres como árboles. Y continúa y dice, pero los veo que andan. Es decir, vemos que, para que lo podamos entender, que era como si viera a esas imágenes de una forma desenfocada, como cuando muchas veces nos ponemos un prisma o miramos a través de un telescopio que tenemos que ajustar, ¿verdad?, la lente para poder ver con total nitidez. Es decir, veía personas, pero las veía no de forma nítida. ¿Qué hombre veía? Probablemente, ¿verdad?, a los discípulos que acompañaban a Jesús. Entonces continúa el texto y dice que le puso otra vez las manos sobre los ojos, le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Es decir, por segunda vez Jesús tocó los ojos del hombre, le hizo que mirase y esa niebla, esa falta de nitidez desapareció. Pudo ver, ¿verdad?, con gran claridad. Y es curioso, ¿verdad? Vemos algo que es diferente, ¿verdad? En todos los relatos de Marcos hemos visto cómo todas las sanaciones eran instantáneas. El Señor le toca y inmediatamente son sanados. Aquí vemos cómo no es instantáneo, sino que este milagro del Señor Jesucristo necesita 2 actos. En primer lugar, le escupe los ojos, gana algo de visión y posteriormente ya ve con total nitidez. ¿El por qué? Pues yo no lo sé. El texto bíblico tampoco lo dice. No podemos entrar en especulaciones. Hay diferentes opiniones de comentaristas, pero nosotros no podemos ir más allá de lo que el texto dice. Lo que sí es claro y lo que sí el texto enfatiza es que Jesús le sana. Que este milagro no fue una excepción, sino que el Señor le sana y al igual que el resto de los milagros, le sana completamente. En cuestión de unos segundos, en cuestión de minutos, el ciego pasó de no ver, de tener una ceguera permanente, a tener una visión
perfecta. Y es curioso, es la primera vez en el Evangelio de Marcos que vemos lo que cura un ciego, pero no es la última. Fijaros, hemos estado ya en Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice, lo hemos leído, ¿verdad? El ciego Bartimeo, ¿verdad? Que estaba junto al camino mendigando. ¿Y por qué es esto importante? Solo dos, aquí vemos como en Marcos habla de dos sanaciones de ciegos. ¿Y sabéis por qué? Porque sanar a ciegos era una forma en la que el Señor Jesucristo estaba anunciando que Él era el Mesías, que el pueblo de Israel, que el pueblo judío estaba esperando. ¿Por qué? Vamos a ir por un instante a Isaías, capítulo 35, versículo 5. Isaías, capítulo 35, versículo 5, está hablando, ¿verdad? Está profetizando sobre la nueva Jerusalén, pero ahí vemos, fijaros lo que dice versículo 5, profetizando acerca de los milagros que el Mesías, es decir, el Jesucristo, iba a hacer en este mundo. ¿Qué dice versículo 5? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Por lo tanto, para el pueblo judío, ver que el Señor Jesucristo daba vista a los ciegos era una señal ineludible de que era el Mesías que ellos esperaban. De hecho, fijaros, vamos a ir a Mateo, capítulo 11, versículos del 3 al 5. Recordad, sabéis que estaba Juan, y Juan hubo un momento, ¿verdad?, que dudó si realmente el Señor Jesucristo era el Mesías. Y dice en Mateo capítulo 11, fijaros versículo 2 para que veamos el contexto. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle. Ahí Juan duda. Y fijaros qué pregunta le dice: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Es decir, le está diciendo: ¿eres tú el Mesías? ¿O esperaremos? ¿O es otro? Y fijaros lo que el Señor le dice. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Y qué cosas eran? Fijaros, cita Isaías 35, dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Una señal de que el Señor Jesucristo era el Mesías esperado por Israel era que los ciegos volvían a ver. Por eso Marcos, que escribe este Evangelio, como veíamos en Marcos capítulo 1, versículo 1, para mostrar y enseñar que Jesucristo es el Hijo de Dios, enfatiza en estos dos milagros de Cristo. Marcos escribe el Evangelio para mostrar que Jesús es el Mesías. Y fijaros que no es casualidad, queridos hermanos, que justo antes de esto aparece este milagro, ¿verdad?, en que los ciegos ven, y que luego un poco más adelante, como he dicho, vemos el clímax y la parte más importante del libro, cuando Pedro dice: entonces él les dijo: ¿quién decís que soy yo? Y los discípulos anuncian y dicen, en este caso, en la boca de Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que hace a los ciegos ver,
tú eres el que hace todos los milagros. Tú eres el Mesías que estábamos esperando. Tú eres el Cristo. Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Quién es para ti Jesús? Debes de creer en el Señor Jesucristo como el Mesías. Debes de creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, que al tercer día resucitó, y porque Él resucitó a aquellos que creen en Él en fe, también resucitaremos junto con Él y viviremos con Él para toda la eternidad. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo, es el Mesías esperado. Fijaros si termina este pasaje, versículo 26, lo envía a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. El Señor, ya como hemos visto, ¿verdad? Había visto que la ciudad de Betsaida, al igual, ¿verdad?, que otras ciudades como Jerusalén, sobre los cuales se lamenta, estaban ciegas espiritualmente. Tenían al Mesías, tenían al Hijo de Dios, aquel que estaban esperando, aquel que había sido prometido desde Génesis capítulo 3, versículo 15 a Eva, justo después de pecar. Y aún así seguían ciegos espiritualmente. Por eso el Señor Jesucristo, y ahora entendemos esto, fijaros en Mateo capítulo 11, versículo 24, dice la palabra del Señor, capítulo 11, versículo del 20 al 24, se lamenta, dice: entonces comenzó a reconvertir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Betsaida no se había arrepentido, Jerusalén no se había arrepentido, y ahora por eso entendemos versículo 21, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque sin Tiro y en Sidón, ¿qué ciudades eran estas? Las ciudades gentiles, ¿verdad?, donde la gente sí había creído en Él, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor había confirmado su juicio divino. Al igual que los líderes apóstatas, los habitantes de Betsaida no tenían excusa para su incredulidad. Habían tenido opciones, habían tenido oportunidad para creer, para arrepentirse, habían presenciado milagros, pero seguían con su corazón endurecido y no querían arrepentirse. Y el Señor simplemente lo que está haciendo es confirmar la incredulidad en estas ciudades. Los habitantes de Betsaida estaban sentenciados a la ceguera espiritual eterna. Como conclusión, queridos hermanos, ¿qué podemos aprender de este pasaje? En primer lugar, debemos de confiar
en el poder soberano de Dios. Debemos de confiar en el poder extraordinario de Dios. Y lo único que podemos hacer es meditar en su palabra. Saber que Cristo tiene poder para salvar. Saber que Cristo aún hoy tiene poder para sanar y para restablecer a personas que están sufriendo diferentes enfermedades. Meditar y saber que aún Cristo hoy puede hacer todo cuanto le plazca, porque nuestra mente es finita y el poder de Dios es eterno, el poder de Dios es inagotable y el poder de Dios es soberano. Muchas veces cuestionamos las cosas, pero el poder de Dios es soberano. ¿Y cómo podemos aplicarlo? Haciéndonos la siguiente pregunta: ¿en quién estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? Queridos hermanos, no nos acostumbremos al poder de Cristo. No veamos el poder de Cristo como algo cotidiano, sino como algo especial. Confiemos en el poder extraordinario de Cristo. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.